Ainhoa Maggi es troba amb el cap de la Guàrdia Civil de Trànsit de Castelló, Pedro José García. Ainhoa, endavant. Sí, companys, estic amb Pedro perquè ens explique tot el relacionat amb aquest tipus d'accidents. Pedro, així a la província de Castelló ja s'han catalogat 8 punts, 8 trams de carretera que són els que tenen més risc d'aquest tipus d'accidents amb animals. ¿Per qué estos en concret? Sí, principalmente son tramos donde se han producido siniestros viales, en los que se encuentran implicados animales silvestres. Son denominados por el MINMA como TEFIBA. Son tramos especiales de inferencia de animales salvajes en la vía, es decir, que se ha producido en un tramo mínimo, es decir, como mínimo de 1 kilómetro, se han producido en los últimos 5 años naturales al menos 10 incidentes viarios con animales silvestres y aparte, como mínimo, uno de ellos está implicado heridos leves, es decir, hay implicados heridos leves, es un siniestro con heridos leves. Sí. I a més de catalogar, de localitzar estos punts de risc, també s'estan senyalitzant. Sí, exactamente. Son puntos no solamente los señalizados por el MINMA, que como hemos dicho, los puntos TEFIBA, aparte también la Generalitat también ha señalizado sus correspondientes carreteras y la Diputación. Podemos hablar de la señal P24, que la tenemos justamente aquí. Esta señal sí que observamos una señal de peligro, se llama P24. Hay un pictograma de un ciervo en la que tenemos unos vasos destellantes, o podemos decir también focos destellantes, estos vasos LED, que están colocados durante la noche del crepúsculo, y aparte están complementados con un panel que nos indica la distancia de ese tramo. Es decir, mínimo son tramos, como ya he dicho, de 1 kilómetro, pero si en caso de que sean como mínimo 2 kilómetros, tanto al inicio como al final del tramo se coloca. Irá señalizado. Exactamente, va señalizado, y en caso de que sea como mínimo de 2 kilómetros, va señalizado con una P24 en su parte intermedia, sin luminosidad, però també va señalizado en ese punto para recordatorio. I per als conductors que ens estan veient des de casa, quin és el moment en el que més precaució hem de tindre? Vale, principalmente estos tipos de animales se mueven, es decir, los animales salvajes, silvestres, se mueven principalmente cuando no hay personas en el campo o hay menos circulación de vehículos, etc. Entonces, principalmente, podemos hablar que entre las 7 de la tarde, aproximadamente, cuando se hace de noche, hasta las 12 de la noche, principalmente, cuando estos tipos de animales se mueven, principalmente pues, para buscar comida, etcétera, y entonces van moviéndose por las vías. Tenemos incluso carreteras que están, como la CV149, es decir, ya están llegando incluso a la zona de costa en búsqueda de animales, en búsqueda de comida. Sí, por eso digo que sí, que tenemos más. I quines recomanacions hem de tindre en compte per a evitar este tipus d'accidents? Vamos a ver, principalmente en caso de que circulemos de noche y en estos tipos de tramos que ya están señalizados, los TEFIBA u otros tipos de tramos que señalice Generalitat o la Diputación, e incluso durante los horarios nocturnos en carreteras convencionales, principalmente será conveniente circular con la luz larga, es decir, la luz de carretera, siempre que no deslumbre a los vehículos que nos preceden o a los vehículos que vienen en sentido contrario, y en caso de que ya un animal de estos irrumpa en la carretera, realizar una maniobra evasiva no brusca e intentar no invadir el sentido contrario ni salirnos de la vía, porque seguramente los daños que vamos a causar van a ser superiores a lo que es el siniestro que podamos tener, la colisión con este animal, ¿no? Principalmente sería eso. Moltíssimes gràcies, Pedro. I Ximo, Gemma, no sé si voleu fer-li alguna pregunta a Pedro, vos està escoltant? Sí, fonamentalment, Pedro, entenem que, clar, són punts negres vinculats a zones on habitualment hi ha cacera, o per què ha hagut aquesta proliferació de porcs senglars i si són els majoritaris els accidents en porcs senglars que se creuen en la carretera? Sí, principalmente son lo que son jabalíes también de porcs senglars, son los que principalmente son los que provocan este tipo de accidentes, pero principalmente porque buscan alimento, es decir, principalmente se van moviendo por nuestra zona, no tienen a lo mejor alimento en los campos, etcétera, o en la zona de monte, y van buscando comida en las zonas, incluso zonas urbanas. Ha habido algún accidente incluso en la zona del Grau, hemos tenido accidentes en la CV149, en la zona de Benicàssim, hemos tenido algún que otro siniestro con este tipo de animales que van buscando comida en la zona incluso urbana. Bueno, Pedro, si me pot aclarar també una qüestió, l'altre dia parlant amb un amic me comentava que no hi havia delimitació en quant a la cacera dels porcs senglars, precisament perquè estan ja sent considerades una espècie, diguem, invasora. És així? És a dir, se poden caçar fora de temporada, acotada, o no és així? Precisament perquè estan causant aquest tipus de problemes. Bueno, eso sí que se tendría que decir ya personal del Seprona, porque nosotros en ese tema nos dedicamos a las carreteras
Y evidentemente, claro, esa proliferación de animales, pues seguramente puede ser por esa, a lo mejor, menor caza de los mismos, pero digo, principalmente nosotros nos encargamos de lo que es la vigilancia en la carretera e intentar evitar estos tipos de siniestros viales y que se produzcan las menos víctimas posibles en nuestras carreteras. Pues, Pedro, moltes gràcies a tot l'equip que treballeu precisament per la nostra seguretat en aquestes carreteres. Ara coneixerem una miqueta més en detall aquests punts negres, independentment del que has comentat en Ainhoa. Gràcies, Ainhoa. Gràcies, Pedro. Un plaer. Muchas gracias. A tu, Chimo. Pues